Hola, queridas politólogas, queridos politólogos, espero que anden ustedes bien. Mi nombre es Jorge Ahumada, soy el docente a cargo de esta materia, Teoría de la Administración Pública, una materia anual que les cuento que ya pueden acceder a la autogestión de alumnos. Ya puse la descripción del régimen de cursada, que bueno, van a ser dos parciales durante el año y 3 o 4 trabajos prácticos, que el promedio entre todos tiene que ser superior a 7, con eso tienen promoción directa. Bueno, este soy yo, que les mando un saludo afectuoso, cariñoso, deseando que todos ustedes estén bien y que bueno, que este año pueda ser productivo. Además es un buen año para el estudio. Hay que tratar de salir poco, de estar en casa, aprovechar el tiempo para reflexionar, para pensar, que eso es estudiar, es una de las formas de reflexionar y pensar. Bueno, vamos a hablar un poco de esta materia. Hoy voy a tratar de hacer una clase, yo diría, de no más de 40 minutos, 45 minutos, vamos a tratar. Lo que vamos a tratar es justamente la unidad 1 de nuestro programa. Yo les he mandado el programa, se los he subido al aula virtual, o sea, pueden acceder ahí, está todo el programa de la materia. Les cuento que no vamos a poder ver todo el programa porque es un programa muy ambicioso que fue hecho con otros objetivos en la época presencial, pero yo no quiero renunciar al programa. Renunciar al programa sería como impedirles a ustedes el aprendizaje. Y bueno, yo eso no creo. Si bien la actividad docente está muy limitada porque no hay actividades presenciales, yo el programa lo voy a dejar y les voy a enviar toda la bibliografía básica y la bibliografía complementaria para que ustedes estudien, para que tengan una pequeña biblioteca sobre ciencias sociales y gestión pública, y que bueno, ojalá alguna vez esos textos les sirvan. La gran mayoría son libros completos, ¿no?, que nosotros hemos ido juntando a lo largo de los años. Les quiero comentar que en cuanto a las clases, yo había pensado que la mayoría van a ser en este formato, un formato que ustedes lo van a poder ver por YouTube. Yo esta clase la voy a subir a YouTube y les voy a mandar el link por el campus virtual. Vamos a tener también clases en tiempo real. No soy tan partidario yo de eso porque pues las clases en tiempo real, todos tenemos que estar en el mismo horario, lo cual ya es bastante disciplinario, digamos, ¿no? Y bueno, y si en esta época podemos hacer cosas que no sean obligatorias, que uno puede elegir el momento donde tiene ganas de ver la clase, puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche, un día de semana, un fin de semana, cuando uno tenga ganas, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Si tenemos que hacer todos al mismo tiempo, eso se pierde, que es una ventaja, creo yo. No obstante, yo sé que algunos de ustedes quieren que sea en tiempo real para que me puedan hacer preguntas, salir de las dudas y todo eso. Por supuesto lo vamos a hacer. No sé si una por semana, pero bueno, una cada 15 días seguro que sí. Yo de todas maneras ahí les mandé un mensaje que espero propuestas, que ustedes me hagan. Bueno, todas las propuestas con mucho gusto las vamos a recibir. Este año vamos a trabajar junto con Heidi Raimonda, que es una ayudante de alumno que ya estuvo el año pasado, y se incorpora este año Gonzalo Vivas, otro compañero, otro alumno. Los dos son alumnos ya del último año. Excelentes alumnos, los quiero mucho a los dos. Bueno, acá en esta unidad vamos a trabajar básicamente qué es esto de la dominación, ¿no? El proceso de diferenciación entre dominadores y dominados, porque esa es la mirada que la antropología hace para poder pensar cómo surge el Estado, porque el Estado no surge si no hay dominación. Y para que haya dominación en las sociedades, cuanto más complejas son, la dominación ya no depende de la fuerza física de una persona o de las personas más fuertes de un clan, de un grupo, sino que tiene que haber una organización grande, para que pueda ejercer la dominación sobre toda una sociedad. Y esa dominación es más efectiva cuanto menos violenta es. Pues sí,
para realizar la dominación hay que estar ejerciendo permanentemente violencia física y bueno, se corre el riesgo de que cada vez haya menos población. Bueno, vamos a ver también en estas, vamos a ver escuelas antropológicas, corrientes de pensamiento y debates sobre la formación del Estado. También vamos a ver algo de sociedades sin Estado, que es algo que no lo vamos a ver a todo el texto completo, pero vamos a ver un pequeño fragmento, digamos, de un gran antropólogo francés que a mí me gusta mucho. Bueno, desde ya les digo que la mayoría de los textos que nosotros vemos de antropología son autores franceses. Maurice Godelier, que es este que les estoy comentando ahora, por ejemplo, es otro autor francés. Y no es que yo tenga nada en contra de los autores ingleses ni norteamericanos, pero bueno, es una elección personal que yo tengo, un poco por la formación de estos antropólogos, que es una formación en general, son todos materialistas de corriente marxista, en la que yo me siento identificado. Bueno, bueno, aquí iniciamos, digamos, con el texto de Maurice Godelier. Acá tenemos varios textos de él, ¿no? Yo la verdad que no los tengo a todos, algunos sí. Es un autor extraordinario, muy, muy interesante, muy interesante. Tal vez el libro más importante de él y que tuvo mucha influencia es el texto, el tercero de arriba, que es Racionalidad y Irracionalidad en Economía. Un texto clásico de Maurice Godelier. Pero bueno, todos estos textos son muy importantes. Bueno, esta es la revista que ustedes la van a tener completa, donde está el texto que nosotros vamos a trabajar, que son los procesos de la Constitución, la diversidad y las bases del Estado. Les cuento que toda la revista, que es de la UNESCO, la Revista Internacional de Ciencias Sociales de la UNESCO, un texto no tan viejo, pero relativamente tiene unos cuantos años, más de 40, es de 1980, una revista extraordinaria. Sigue saliendo y es gratuita, se baja de internet. Bueno, acá tenemos, nosotros vamos a trabajar una página nada más. Y lo que yo les voy a leer es el segundo párrafo, que dice, en este artículo vamos a dar primacía a un análisis abstracto de las condiciones en que es posible la diferenciación interna de una sociedad en un grupo dominante y unos grupos dominados. Hemos adoptado un punto de vista que puede acaso parecer formal y aplicable en cierta manera a toda forma de separación orgánica de una sociedad en dos grupos, uno dominador y otro dominado. En efecto, nos hemos planteado de forma abstracta la cuestión general. ¿En qué consiste un poder de dominación? Bueno, sobre esta pregunta, quien mejor le responde no es un antropólogo, sino es un sociólogo, un gran sociólogo, Max Weber, que él tiene un trabajo impresionante sobre la sociología de la dominación. Podríamos decir que fue el primer gran sociólogo a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, la sociología es una disciplina bien académica, bien de profesores, mientras que la antropología es una disciplina que surge de funcionarios, de diplomáticos europeos que estuvieron en países del tercer mundo. En el caso de Maurice Godelier, pero de muchos otros, digamos, que estuvieron en distintos países, en Indochina y demás, donde estudiaron las tribus primitivas, ¿no? De ahí surge la antropología, como una interrogación sobre cómo se organizan las tribus primitivas. Bueno. Es en este problema de las representaciones compartidas donde estriba la dificultad teórica para resolver. No hay dominación sin violencia, aun cuando ésta se limite a permanecer en el horizonte. Y va a mucha distancia de la aceptación pasiva al consentimiento activo. Asimismo, un consentimiento activo no es nunca espontáneo. Es también resultado de una cultura, de una formación del individuo. Por otra parte, un consentimiento, siquiera sea pasivo, jamás existe en todos los individuos y en todos los grupos de una sociedad. Y no existe sin reserva y sin contradicciones, ¿no? Bueno.
Lo esencial no está en resolver la contradicción entre violencia y consentimiento. Porque no son excluyentes, no son verdaderamente contrarios. Son dos caras de una misma moneda. Bueno, esta subdisciplina dentro de la antropología se llama antropología política. Y acá tenemos, bueno, creo yo, sus principales exponentes franceses. Claude Lévi-Strauss, que es un libro muy lindo, digamos, que es la influencia de Claude Lévi-Strauss en el pensamiento contemporáneo. Georges Balandier, de antropología política. Un libro sobre el mestizaje de François Laplantin, que es un autor actual, presente, es un libro bastante nuevo. Después tenemos el de Marc Abeles, que es la antropología de la globalización. Esos libros de Ediciones del Sol, hay tres acá, es la editorial Coligüe, es la misma editorial, ¿no? Perdón, hay cuatro, porque está el de Terray, La política de la caverna, El espíritu de las leyes salvajes de Avensur y los que ya les mencioné. Son muy lindas, esa colección está compilada por Eduardo Gruner, un gran sociólogo, que bueno, yo lo conozco, me ha dirigido a mí en el doctorado, un gran profesor, un gran investigador. Bueno, y acá está el libro que yo les mencionaba de la sociedad contra el Estado, de este gran autor que se llama Pierre Clastres, un anarquista. Justamente, desde su perspectiva anarquista, analiza cómo la lógica de los indios, una lógica donde se pueden organizar sin Estado. Y este otro libro, que también es un clásico, Investigaciones en Antropología Política. Bueno, esta es la pregunta central de la antropología política. ¿Hay diferencia entre las sociedades primitivas y las sociedades civilizadas? Sí, claro que las hay, ¿no? Claro que sí. Bueno, acá tenemos como una caracterización de cómo serían los tipos de sistemas políticos preindustriales. Yo no se los voy a leer a todos, ustedes en todo caso después lo ven, ponen un freno, digamos, a este video y se detienen a mirarlo y comentarlo entre ustedes un poco porque es muy interesante. Bueno, seguimos con lo mismo. Y aquí es donde quería llegar. Para hablar de los incas. Los incas es una civilización que ocurrió aquí en América sin tener contacto con los europeos, lo mismo que los mayas, los aztecas, los olmecas. Pero esta fue la más extensa de todas las civilizaciones en los estados precolombinos en el Nuevo Mundo. Fue la más grande. Fue desde Perú, digamos, y llegó al sur prácticamente hasta Chile y el norte de Argentina. Aquí, incluso en nuestra provincia, también hay resabios de algo de la cultura incaica. Bueno, las descripciones contemporáneas de todo incaico, tales como comunista, socialista o estado del bienestar, hacen escasa justicia a la adaptación única en el mundo que hicieron aquellos pueblos a las condiciones ecológicas, sociales e históricas de los Andes. ¿Esto a qué se refiere con estas descripciones? Porque hubo varias guerrillas, por ejemplo, una guerrilla muy importante en Perú que se llamó Sendero Luminoso, que tomaba estas ideas de los incas, ¿no? Pues se llama por el Sendero Luminoso del Inca, de ahí se llamaron Sendero Luminoso. Bueno, aquí hay una crítica que yo adhiero, que en realidad no fue así. Los incas no tenían una concepción comunista de la sociedad o anticapitalista, porque el capitalismo no existía por ese simple motivo. Bueno, en el imperio incaico concurrían un sistema de redistribuciones económicas, también una fuerza militar y la centralización política. La producción de alimentos alcanzaba cotas muy elevadas debido no a la innovación tecnológica, sino a la creciente eficacia de la organización del trabajo y al traslado de comunidades enteras a áreas anteriormente yermas que no servían para el cultivo. Y la tierra se divide en tres: una para alimentar al pueblo, otra para la religión del Estado y la tercera para la burocracia laica, la burocracia no religiosa. Bueno, acá tenemos
no fue el desarrollo más importante de los incas, Machu Picchu. Era una parte, digamos, del imperio incaico, era el retiro de invierno del Inca. Porque esto, aunque está en la punta de una montaña, esta parte de los Andes es mucho más baja que el Cusco. Y hacía menos frío, había más humedad, como ustedes ven, es una zona de yungas, como se le llama a estas montañas con mucha selva, y muy fértil, ¿no? Bueno, un trabajo extraordinario de los incas, que por otro lado se sabe que el trabajo de la piedra que hacían los incas, que fue tan extraordinario, no lo hacían los incas, lo hacía otra tribu que había sido sometida por los incas, que son los collas, que viven al norte de Bolivia, todavía están, ¿no? Bueno, estas son las burocracias que mantenían los incas, que no se las leo en detalle, después las van a ver ustedes. Bueno, este es un ejemplo de cómo trabajaban la tierra en el Cusco. Aquí ven, digamos, estas gradas, ¿no? Extraordinario, cómo iba cayendo el agua, que mantenía la humedad en cada una de esas terrazas, y de ahí pasaba a la siguiente. Y así mantenía todas las terrazas con humedad. Además tenían agua corriente, un sistema de agua corriente extraordinario, que aún hoy funciona. Bueno, este es un ejemplo del que les decía yo, el trabajo en la piedra, en Cusco, que es tan impresionante la unión que tienen esas piedras que no entra ni siquiera un papel en la unión entre ellas. Fíjense lo perfecto de la unión de esas piedras que estuvieron trabajadas por ahí cada piedra durante meses, porque no son rectas las piedras, ¿eh? Siguen la curva de las otras. Y se pulían con piedras un poquitito más duras que esas. Bueno, acá tenemos los estados primitivos. ¿Y esto por qué la antropología es importante para entender el Estado, la administración pública? ¿Por qué es importante? Porque si no pensamos en los estados como una organización realmente muy sofisticada, no podemos entender cómo las sociedades funcionan. O sea, ¿cómo puede ser que en nuestro país 44 millones de personas, cuando un semáforo pone la luz roja, nos paramos todos? Podría ser casi un milagro. No, no es un milagro, son décadas y décadas de dominación disciplinaria, educativa, mediante sistemas educativos, en este caso educación vial, que hace posible, digamos, este sistema de disciplinamiento y sometimiento a la ley de tránsito, hace posible la circulación vial y que no haya accidentes. Que dicho sea de paso, en nuestro país ese es uno de los logros de la educación vial, que si uno anda por otros lugares de América Latina se da cuenta que no ha habido suficiente educación vial, ¿no? A pesar de eso, en nuestro país tenemos demasiados accidentes, demasiados eventos viales que podrían ser totalmente evitables. Bueno, de esto aquí yo les quería mostrar una foto del imperio Angkor Wat, que es en Camboya, entre los años 1150 y 1300 después de Cristo. Que tiene algo que ver con el imperio incaico, porque más o menos en esa época, ¿no? Un poquitito antes termina. Bueno, y después tenemos el imperio azteca, que no vamos a ver fotos de eso, vamos a ver más bien fotos de los mayas, que fueron anteriores, que es un imperio que a mí me parece extraordinario. Bueno, paso a mostrarles. Este es el de Angkor Wat, en Camboya. Que Camboya es una sociedad que tiene esta historia tan interesante. Y bueno, y en la guerra de Vietnam, después de que Vietnam se autonomiza, hay un gobierno en Camboya que es el gobierno de los Khmer Rojos, que esos eran los soberanos de este imperio, ¿no? Un imperio que hacía ya 1000 años prácticamente que había desaparecido. Los Khmer Rojos fueron un gobierno totalmente asesino, que llevó a gente de la ciudad al campo y que no tenían prácticas ni de supervivencia en el campo, ni sabían realmente los trabajos del campesino. Y murieron miles y miles de personas. Trabajo forzado. Bueno, este es un imperio extraordinario, el de los egipcios. Yo no les quería mostrar las pirámides, que ya las han visto tantas veces, sino mostrarles esto que es las esculturas de Abu Simbel, que son unas esculturas que están en el norte del Nilo, que las tuvieron que cortar. Ustedes si se fijan, la montaña
está toda cortada en cuadraditos. Como ahí se hizo el gran dique de Abu Simbel, un dique que iba a sumergir todo esto, que era un patrimonio de la humanidad extraordinario, la UNESCO consiguió fondos y toda la montaña completa se cortó. Fíjense ustedes, en la montaña está toda cortada en cuadraditos y se subió cerca de 200 metros hacia arriba la montaña. 200 metros de altura, no sé, varios kilómetros de distancia. O sea, piedra por piedra fue llevada. Trabajo extraordinario. Bueno, ahora vamos a ver algo de la civilización maya. Palenque, que es la ciudad más importante de los mayas, que este periodo, digamos, funcionó antes de Cristo. Entre los menos 300, de 2500 años a menos 300 años antes de Cristo. Bueno, ellos le llamaban a Palenque. Bueno, Bacal fue el centro de la civilización maya entre los siglos V y IX. Y tuvo alianzas y guerras con otras ciudades, por ejemplo, con Calakmul. Bueno, y aquí tenemos uno de los edificios más importantes. Esto estaba todo tapado por la selva. Uno de los edificios más importantes de Palenque. Otra foto de Palenque, bellísima, bellísima, extraordinario, en el medio de la selva. Bueno, y ahora vamos a empezar otro tema. Pero yo, para que ustedes vayan teniendo esto, esta primera parte de la clase se las voy a estar mandando hoy día martes, ¿sí? Les estoy mandando el link para que puedan verla en YouTube. Y mañana les completo esto, que es Hegel y Marx, una discusión sobre Hegel y Marx. Bueno, aprovecho y les mando un abrazo.